Hola, bienvenidos al canal Guayú y más cositas. Estamos en el vídeo 2 de este tutorial. Estamos ahora mismo en la vuelta 8. Hemos acabado la 8 en el vídeo anterior y en este vamos a comenzar con la vuelta 9. En la vuelta 9 vamos a hacer 11 puntos en azul y 3 en blanco. Así pues, vamos a emplazar un aumento en la zona azul, un aumento en la zona en blanco. Vamos a tejer 3 puntos en azul. Yo aquí me he adelantado un poquito, pero no pasa nada porque la secuencia es muy simple, muy simple. Tenemos un punto en azul, 2 puntos en azul, 3 puntos, hacemos un aumento. Aquí hacemos un aumento, por ejemplo, y luego seguimos tejiendo en azul los puntos restantes que tenemos. De esta forma vamos a tener 11. Porque traíamos 10 de la vuelta anterior, entonces al hacer el aumento se nos queda en 11. Llegamos a la zona del blanco, donde vamos a hacer un punto. Vamos a ver aquí. Un puntito. Y el aumento también en blanco. De esta forma ya tenemos 3 puntos en blanco. Nos vamos de nuevo al azul. Y volveríamos a repetir de nuevo 3 puntos. 1, 2, 3. El aumento. Eso harían 5 puntos. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ya tenemos los 11 puntos en azul. Retomamos el blanco y volvemos a repetir lo mismo. Eso es lo que tenemos que repetir toda la vuelta. Muy sencillito. Muy simple, no es difícil de recordar, ¿verdad que no? Y esto está quedando muy bonito. Me gusta mucho la dulzura de este azul. Es que lo encuentro como tan suave, un color tan suave, tan tierno, tan bonito, ¿verdad? Bueno, voy a acabar la vuelta y nos vemos. Vamos ahora con la vuelta 10. En esta vuelta 10 vamos a hacer 9 puntos en azul y 6 en blanco. Como este es el inicio y justo nos coincide el inicio de la vuelta con el blanco, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto, un aumento, ya tendríamos 3 puntos, pero que queden bonitos, que este no ha quedado bonito. Lo repito. Así, ya tendríamos 3, hacemos uno más de los blancos y el que tenemos en azul de la vuelta anterior lo vamos a hacer en blanco. En este primer dibujito blanco solo tenemos 5 puntos, porque el último punto lo haremos cuando hayamos acabado la vuelta y el último punto lo haremos en blanco
y de esa forma completamos los 6 puntos que corresponden. Pero como este es el primero, pues es un poco raro. Ahora vamos a tejer 9 puntos en azul. Pues es que tenemos 11, si le quitamos 2, pues se nos quedan 9, por lo tanto estos 9 puntos no llevan aumento, es un punto en cada punto, menos el último. De esta forma lo que estamos haciendo es ganarle al azul un punto adelante, un punto detrás. Aquí pasamos al blanco. Este punto azul lo hacemos en blanco. El primero de los blancos también lo hacemos en blanco. El siguiente punto hacemos un aumento y ahora mismo tenemos 4 puntos. Este blanco también en blanco son 5 y este primer azul lo convertimos en blanco y ya tenemos los 6. Y nos vamos al azul y tejemos un punto en cada punto, haciendo 9 puntos. Aquí se me ha quedado un poquito del azul visible. Ya. Es más fácil corregir sobre la marcha que si por querer correr se nos quedan detallitos atrás, porque luego ya una vez hecho es más difícil de corregir. Bien, 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 bien. Pues, ay, cómo me gusta. Esto está quedando muy bonito. Muy delicado, ¿eh? Este color es que lo encuentro como tan delicado y junto con el blanco me gusta mucho. Va a quedar muy bonito. Bien, este último punto que tenemos aquí de azul lo vamos a cambiar al blanco. Y volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí. Hacemos este azul en blanco, que es 1. Hacemos otro punto más en blanco, serán 2. Aumento. Y 2 puntos más, introduciendo este último en la zona azul. Y volvemos a repetir. Es así de simple, ¿eh? Una vez hemos superado el primero, que es un poquito más confuso, y este segundo, que ya es repetir todos los demás de igual forma. Estoy llegando al final de la vuelta y una vez he tejido los 9 puntos en azul, este último punto lo tejo en blanco y de esa forma completo los 6 puntos que se supone que son los que corresponden. Aquí hemos hecho 5 al comenzar. Vamos a ajustar esto aquí. Y con este último completamos la secuencia de los 6 puntos. Y comenzamos la nueva vuelta. La vuelta 11 vamos a hacer 7 puntos en azul y 9 puntos en blanco. Los aumentos los seguimos ubicando en la zona blanca.
Entonces, como aquí en esta zona tenemos 6 puntos y tenemos que transformarlo en 9. Entonces, aquí comenzamos con un punto, hacemos un aumento. En este primer motivo no vamos a tener 9 puntos, vamos a tener 8, porque recuerdan que al finalizar es cuando completamos la cantidad de puntos. Bien, de momento llevamos 4. Después de hacer este aumento, vamos a hacer 4 puntos, un punto en cada punto. Bien. De nuevo le ganamos terreno a la zona azul, un punto al principio, un punto al final. Aquí tendríamos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este último punto lo cambiamos al blanco. Esta pelucita del hilo luego la quitaré. Aquí. Y este puntito de azul transformamos en blanco. Bien. Ahora aquí tenemos que hacer 9 puntos en blanco. Vamos a hacer un punto, 2, aumento, ya son 4, 5, 6, aumento 8, no, aumento no, 7, 8 y 9. Bien, así. Al finalizar la vuelta, tenemos que recordar que este último punto azul lo tejemos en blanco, ¿sí? Y volvemos a comenzar la vuelta. Esta vez, en esta vuelta, de nuevo seguimos aumentando los puntos blancos, disminuyendo los azules. Entonces, lo que vamos a hacer aquí van a ser 5 puntos en azul y 12 en blanco. Para eso, lo que hacemos es, de nuevo, le ganamos 2 puntos a la zona azul, al principio y al final. Y hacemos un aumento en la zona blanca. Aquí hacemos 1, 2, 3, bueno, uno más porque si contamos desde el último punto de la vuelta o primero del blanco, ¿verdad? Yo tengo aquí ahora mismo 4 puntos en blanco. A ver que lo veamos bien. Voy a hacer el aumento. 1 y 2. Y hacemos 2, 3, 4, 5 puntos. Este primero, recordemos, lleva un punto menos. En lugar de 12, aquí tenemos 11 porque el último punto se lo haremos al finalizar la vuelta. Bien, nos vamos al azul y tejemos 5 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este último punto
lo volvemos a pasar al blanco. A ver que no me equivoque de hebra. Bueno, de esta forma también ayudamos a que no se nos enreden los hilos. Si cogemos la hebra desde el ovillo o lo más cercano al ovillo, vamos a evitar que los hilos se enreden. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, aumento. 1 y 2 y 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esta forma tenemos ya la parte de los puntos blancos y volvemos a repetir los 5 puntos en azul. Y eso lo repetimos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 13 vamos a hacer 15 puntos en blanco y 3 en azul. Es decir, que de los 5 que tenemos en azul, el primero y el último quedarán en blanco y se nos quedarán solo los 3 centrales. El aumento en la zona blanca, entonces vamos tejiendo esto. Podéis tejer 3 puntos y un aumento, como 4 puntos. El aumento lo pueden poner donde gusten. No tenemos que hacerlo en un punto exacto. Yo lo voy a poner aquí. He tejido 3 o 4 puntos, hago el aumento y sigo tejiendo. Es igual, lo importante es que haya un aumento en esta zona. Bien, vamos tejiendo en blanco, un punto en cada punto, un punto en cada punto, y cuando llego a la zona azul, el primer punto lo convierto en blanco. Hago 3 puntos en azul. Uno, 2, 3. Me vuelvo al blanco y este último punto de la zona azul pues la transformo en blanco. Y vuelvo a tejer. Haciendo un aumento es igual, donde lo pongamos, aquí o aquí en el centro o en un lado, donde gusten pueden colocar el aumento. Lo importante es que esté aquí en la zona blanca. En la vuelta 14 lo que vamos a hacer es dejar nuestra zona azul en un solo punto. De esta forma estaríamos aquí acabando la hojita del dibujo, un solo punto en azul y luego ya todos los demás en blanco, que serán 18 puntos. Seguimos ubicando los aumentos en la zona blanca, de tal forma que aquí nos tienen que quedar 18 puntos con el aumento incluido. $18 puntos, paso al azul, hago un solo punto en azul y retomo el blanco para repetir 18 puntos incluido el aumento. Ya les digo que el aumento lo pueden poner en medio, en un lado, al principio, al final, donde quieran.
siempre que quede en la zona de los puntos blancos. En la vuelta 15 vamos a hacer un aumento cada 11 puntos, es decir, vamos tejiendo 11 puntos, un aumento, ya todo en blanco, ¿sí? Porque ya hemos acabado de hacer los pétalos de nuestra florecita, entonces ya va a ser todo en blanco. Aquí yo voy a poner una marquita porque si no nos perdemos. Vamos contando 11 puntos, un aumento, 11 puntos, un aumento, 11 puntos, un aumento, hasta finalizar la vuelta. Ups, se nos acaba el tiempo. Vamos a dejarlo aquí de momento. Seguimos en el video 3, no te lo pierdas porque este está quedando muy bonito. Nos vemos en el 3. Hasta luego.